¿Qué tal, amigas y amigos en todo el país? Bienvenidos a Mesa de Análisis Salud. Este es un programa del Sistema de Radio y Televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Los saluda una vez más su amigo de siempre, el Dr. Jesse León. Usted está en sintonía del 1190 en AM Radio, en el canal 42 en UHF o en el canal 74 en TV Cable. Además, estamos presentes en todo el territorio nacional, incluyendo las Islas Galápagos. Y llegamos a todo el mundo a través de www.ucsg.edu.es. Hoy vamos a hablar con un destacado médico cuya especialidad es la coloproctología. Me refiero al famoso cirujano Dr. Francisco Abarca, con quien vamos a tener el gusto de hablar sobre la diverticulitis intestinal. ¿Qué son los divertículos? ¿Cómo los podemos prevenir? Y si ya sufrimos de esta patología, ¿cómo tratarlos? ¿Cómo comer? ¿Cómo alimentarnos mejor? Doctor Abarca, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Mesa de Análisis Salud. Muchas gracias, mi querido amigo doctor Jesse León, primazo, como le digo a usted. Primazo, usted también es famoso y usted, lo que pasa es que ya no lo veo incursionando. Usted es uno de los pioneros de la cirugía bariátrica aquí, ¿verdad? Pero así también cada uno tiene sus méritos y hay que alabar y ensalzar a nuestros amigos profesionales. Gracias por la invitación al personal de la Universidad Católica y para tratar esta patología que usted quiere que la gente conozca, para que se eduque y evitar que llegue a complicaciones más que nada, ¿verdad? Que es la enfermedad diverticular del colon. Panchito, una pregunta. A ver, ¿qué es un divertículo para partir desde un principio? ¿Qué es un divertículo? La divertículo etimológicamente significa digamos, un lugar de mala reputación, se conoce así, diverticulum, que era el término latino. Pero entonces divertículo es decir, porque con mala reputación se consideró que el divertículo, como son unas bolsas que se forman en el interior del colon, justamente hay complicaciones del divertículum. Pero los divertículos, estas bolsas que se forman en el colon, se presentan más en el colon sigmoideo y pudiendo abarcar también la totalidad del colon. Así, esos son los divertículos. Son pequeños sacos que tienen una cavidad y que se presentan en el colon, más en el sigmoides, pero alguna vez se multiplican en todo el colon. Pancho, una pregunta. Para presentar divertículos, ¿existe alguna predisposición en cuanto a edad, sexo, raza, creencia religiosa? Los divertículos se presentan más en personas por encima de los 50 o 60 años. Se considera que es un patrón que va por la degeneración muscular, justamente, y las presiones que aumentan en el interior del colon, hace que se formen los divertículos. Rara vez se presentan en personas jóvenes y si se presentan en personas jóvenes el cuadro clínico es mucho más grave que en los pacientes mayores. No hay sintomatología clínica, por eso se conoce como diverticulosis. Ya cuando hay alguna sintomatología clínica como el dolor, sin perforación y sin complicaciones serias, se conoce como diverticulitis. Correcto. Ahora, la pregunta que viene después de esto, generalmente, ¿qué síntomas o cómo te avisa si tienes o no un problema diverticular? Yo quiero que antes de llegar a la parte esa, pensé que me íbamos a preguntar cómo se originan. El origen de los divertículos justamente es el aumento de la presión en el interior del colon. El colon es como un sifón, ¿verdad?, que se contrae para que el material o el bolo fecal salga expulsado a través del recto ano. Pero si hay algún aumento de la presión, hace que se cierren los extremos del colon, aumentando la presión en el interior de la luz del colon, y en los sitios donde hay más debilidad de la pared del colon, justamente donde entran los vasos arteriales, se presentan los divertículos, que no es otra cosa que es una hernia de la mucosa a través, es hernia, porque la mucosa sale, se protruye, ¿no? Comparando los divertículos verdaderos, que son congénitos, que tienen mucosa muscular y serosa, este en cambio únicamente tiene mucosa y serosa que la cubre. Estos sitios débiles son acompañados también de otras alteraciones, se consideran ya morfológicas, anatómicas, genéticas, que es la degeneración del colágeno. Al haber degeneración del colágeno justamente hace que esta musculatura sea mucho más débil y los divertículos se van a presentar, porque no todos los estreñidos, no todos los pacientes que tienen aumentos de presiones generalmente tienen divertículos, sí, pero sí es un factor desencadenante. Y está actualmente ya estudiándose más acerca de la génesis del divertículo, porque los pacientes que tienen problemas genéticos de la colágena, como por ejemplo el Ehlers-Danlos, que es una alteración de la musculatura, que más son hiperelasticidad, más hiperelasticidad, justamente se presentan más divertículos en este tipo de personas. Increíble. Así es. ¿Y ustedes entonces qué herramientas diagnósticas
tendrían después, vamos a hablar de eso, pero antes, ¿cómo se evidencia que usted tiene divertículos? Los divertículos, unos consideran que está dado por las fibras que uno no ingiere diariamente. Entonces, fibra, perdón, para la gente que no sabe las fibras medicina, se consideran, las fibras son todos los elementos que tienen celulosas, fibras vegetales que ablandan las heces, como son las frutas, como son los hortalizas, como son los vegetales, como son ciertas sustancias que nosotros conocemos como los que comemos a diario, ¿verdad? El salvado de trigo, el germen, el pan integral, un pan de centeno, justamente hace que el bolo fecal sea mucho más blando, ¿no? Aumenta el volumen y hace que el curso del bolo fecal sea mucho más suave. Así es. Perfecto. Y ahora sí, la pregunta de cajón. Si yo tengo un dolor abdominal, ¿cómo sé si tengo o no divertículos? Bueno, para hablar de todo puede ser que usted llegue a los 60 años, 70 y tenga divertículos y no haya sintomatología clínica. Nunca tenga síntomas. Así no tenga síntomas. Pero el momento que habla uno de sintomatología clínica o un pequeño dolor, sí habla de enfermedad diverticular. Correcto. Y la enfermedad diverticular tiene sus cursos, del simple dolor, el proceso, la molestia que uno tiene, más que nada en la fosa ilíaca derecha, es decir, en la cuadrante inferior del abdomen, eso genera una molestia, ¿no? Que uno va donde el médico, lo examina, tiene que hacer un diagnóstico diferencial, descartando si no hay un intestino irritable, en las mujeres si no hay una enfermedad pélvica, y una vez que solicita los exámenes, entonces él concluye que estamos frente a una enfermedad diverticular no complicada. Entonces el médico va a recomendar posiblemente antiinflamatorios, tratar con medicamentos iguales como se tratan en el intestino irritable, dar para sustancias que aumenten que aumenten el volumen del bolo fecal, que sean más blandos, esas sustancias que mejoran la musculatura, el funcionamiento, como los procinéticos, de tipo trimibutina. Entonces son condiciones que van a generar un alivio del paciente. Pero es diferente al paciente ya que presenta una complicación seria, como es la diverticulitis, ¿verdad? Y una diverticulitis es un proceso inflamatorio serio que va desde el simple proceso infeccioso inflamatorio localizado, con una microperforación, hasta un absceso, hasta una peritonitis fecal o una peritonitis purulenta. Pero antes de llegar a eso, la enfermedad diverticular sin diverticulitis puede presentarse también en las personas mayores como un sangrado masivo. Sangrado vía rectal. Así es, no se inflama el divertículo como la diverticulitis, porque no hay un abdomen agudo, doloroso que se palpa, pero sí hay un sangrado masivo que llama la atención y puede complicar la vida del paciente. Severamente. Así es. Es un sangrado anemizante. Anemizante, agudo. Así es. Ahora, y en ese rato, Francisco, ¿usted qué hace? Llega un paciente que se queja dolor abdominal básicamente en el lado izquierdo, por lo que entiendo entonces se da más en el lado izquierdo, porque es donde el colon sigmoide se estrecha más y aumenta la presión, la ley de Laplace. Como habíamos dicho, los divertículos pueden estar en todo el intestino, ¿verdad? Que se llama enfermedad diverticular, ya pandiverticulosis, o puede haber una diverticulosis asociada solo con el colon sigmoide. ¿Por qué en el colon sigmoide, en la parte ya distal del colon? Porque allí justamente llega la heces más dura, ¿verdad? Ya está el bolo fecal ya constituido para salir al exterior, ya constituido el verdadero bolo fecal que nosotros expulsamos. Entonces, la presión tiene que aumentar las contracciones musculares para que vaya el recto, para que nosotros tengamos ya esa sensación de la defecación a nivel del recto y poder evacuarlo. Pero si las presiones siguen aumentando, porque el paciente dice que es estreñido, no puede defecar continuamente, va a haber un dolor, pensemos únicamente que es un proceso inflamatorio, damos estos medicamentos. Pero si ya hay un proceso ya severo con inflamación, se acompaña de fiebre, escalofríos, malestar general, leucocitosis, entonces tememos hacer un diagnóstico en qué etapa de la diverticulitis está. Las etapas son diferentes, desde la simple diverticulitis con microperforación hasta la diverticulitis con perforación y salida del material fecal, que se conoce como peritonitis fecal, con un índice alto de mortalidad de más del 50%. O sea que es realmente un problema que no debemos dejar pasar mucho tiempo. Por supuesto que no hay que dejarlo pasar porque las personas mayores de 50 años, me incluyo allí, ¿verdad? Yo, gracias a Dios, no tengo divertículos porque ya me hice una colonoscopía, ojalá que sea un tema a futuro de tratar cuándo hacer una colonoscopía. Entonces, estos pacientes, generalmente, el diagnóstico en los pacientes con diverticulosis a veces es un hallazgo clínico, porque se hicieron una colonoscopía o se hicieron un enema varitado y se encontraron los divertículos. El paciente con diverticulitis, hablando de las etapas, de la etapa 1 a la etapa 4, se consideran no quirúrgicas y quirúrgicas. Yo me acuerdo cuando era residente en cirugía,
en la década del 80, nosotros operábamos muchas enfermedades diverticulares, inclusive etapa 1 y tipo. ¿Qué es la etapa 1 y la etapa 2? La etapa 1 es el divertículo microperforado que está inflamado alrededor, ¿verdad? Que está engrosado el colon. Hay un proceso infeccioso porque tiende a salir líquido fecal, pero únicamente hay un dolor localizado intenso con fiebre. Puede haber absceso focalizado. El absceso ya es una etapa de tipo 2, es el absceso que se localiza. Es la siguiente fase. Es la siguiente fase, pero justamente tanto la etapa 1 como la etapa 2 son tratados clínicamente y no son tratados en forma cruenta, es decir, no es invasivo. No necesita temporalmente. Ya ha cambiado ese esquema de tratamiento, Qué que bien, todo el ¿no? dolor en fosa ilíaca derecho va a cirugía. Porque decían que la fosa ilíaca izquierda era una apendicitis del lado izquierdo. Así es. Y la apendicitis, como nosotros vemos, es diferente porque es una pequeña órgano, digamos, largo, como una lombriz, que está, pero eso es diferente porque es tan pequeñito que eso se va a perforar siempre y la condición ahí es quirúrgica. En cambio, aquí el tratamiento es diferente. Condiciones clínicas, se hospitaliza, antibióticos, reposo, se hace una dieta estricta y el paciente va a mejorar en un 90%. El 10% posiblemente llega a cirugía porque no mejora o porque se perfora y se hace un acceso. Pero es un porcentaje y el acceso pequeño. También tenemos a mano ya el radiólogo intervencionista, ¿verdad? Puede hacer un drenaje que justamente con él la tomografía, la ecosonografía son tan excelentes horas de última generación que permite ver tan claramente el absceso y con un simple drenaje, con un catéter que mete el radiólogo, se drena el absceso y se prepara el paciente posiblemente por una cirugía ya electiva. Para un segundo estadio. Un segundo estadio para que sea un empate primario. Por eso yo te digo, Jesse, yo asistía a esas cirugías que desgraciadamente mutilábamos al paciente, sacábamos el colon, dejábamos colostomía, pura diverticulosis inflamada, una peridiverticulitis, y el paciente iba con su colostomía sufriendo y se le dejaba un Hartmann, es decir, el recto distal, y la segunda cirugía igualmente es grave, porque teníamos que buscar el extremo distal del colon y empatarlo. El muñón distal. Tanto en la una como en la otra cirugía eran complicaciones que podía conllevar a un aumento de la morbimortalidad del paciente. Se podrían abrir esas heridas, Así se podrían es, infectar. definitivamente. Caramba, y el que opera esas enfermedades diverticulares complicadas en la emergencia es el residente, pues. Claro, no es el cirujano experimentado. Suyo, que tiene ya definitivamente. Tiene no hacen anastomosis primaria, dejan la colostomía. Bueno, está bien hecho, ¿no? Pero estamos llevando a un paciente a una complicación de que no deberíamos evitarla. Que podríamos evitarla, así es. Qué increíble, Francisco. La otra pregunta de cajón es, por lo que hemos dicho, 80-90% de estos pacientes se controlan muy bien con el tratamiento inmediato, clínico, terapéuticamente, si es necesario un drenaje. Y entonces significa que hoy en día la persona que tiene más de 50, 60 años va a un control contigo, se hace un chequeo. ¿Qué tipos de chequeo podrías tú sugerirle para investigar si tiene divertículos? Y según eso, ¿qué recomendaciones daríamos para ese tipo de pacientes que tiene divertículos pero no tiene, tiene la enfermedad diverticular pero no tiene la patología de la aguda explotación de esos divertículos? Bueno, la enfermedad diverticular, ya lo has dicho, ya comienza con el dolor, ¿no? Hay que descartar si es que en las mujeres no hay un proceso inflamatorio pélvico, o en el hombre si no hay un proceso también, digamos, inflamatorio al final de la parte inferior del abdomen, pero generalmente en el hombre es diferente, ¿no? Descartamos el síndrome de intestino irritable. ¿Por qué? Porque en el uno no hay divertículo, en el otro hay divertículo. Los dos pueden tener dolores en fosa ilíaca izquierda. Los dos tienen cambios de hábitos intestinales, los dos tienen aumento del peristaltismo, los dos tienen, digamos, aumento de flatulencias, etcétera, etcétera. Descartando eso, yo mando a hacer los exámenes que corresponde. Si el paciente tiene más de 50 años, es obligatorio hacer una colonoscopía a todos los pacientes, ¿no? No es el gold estándar el examen que me va a permitir diagnosticar bien los divertículos, pero por lo menos descarto en ese paciente si no hay otra patología que acompaña como es pólipo, como es el cáncer, ¿verdad? A lo que se llama una prevención con este paciente, porque el examen ideal que me permite bien la anatomía de ver los divertículos es la radiografía del colon, el enema contrastado del colon. Pero tiene sus indicaciones en los pacientes que no esté inflamado el divertículo. Acordémonos bien. Esto es simplemente para pacientes que vienen a un control y que no esté inflamado el divertículo. Perfecto. Así es. Francisco, ¿qué le parece si me permite pedir un estadiaje para este primer bloque? Vamos a hacer un receso para que las personas que lo están siguiendo usted con esta charla, esta entrevista, puedan de repente enviar sus consultas, sus preguntas, o si es necesario, chatear entre sus amigas, sus familiares y decir que está en UCSG Radio y Televisión el doctor Francisco Abarca hablando sobre los temas tan importantes como divertículos. Sin embargo, recuerde que puede usted escucharnos también a través del 1190
AM en alta calidad. Somos la única radio en alta calidad, o a través de nuestra página web www.ucsg.edu.es. Ya volvemos. Muchas gracias, amigas y amigos, por continuar en sintonía de UCSG Radio y Televisión. Estamos en la entrevista con el doctor Francisco Abarca, muy reconocido y famoso médico cirujano coloproctólogo. Usted es jefe del servicio de cirugía del hospital, del OUNE Hospital, el Hospital Universitario de la UES, Panchito, ¿verdad? Y en su hospital, cuando le llegan de repente los residentes o los alumnos de la UES y le dicen, doctor, ¿qué es el colon sigmoides? Porque eso a la final, algo que hablamos en el tema anterior, en el bloque anterior, para las personas que nos están siguiendo y no saben qué es el colon sigmoides, ¿podríamos explicar, Francisco, la porción en sí que es colon sigmoides? Infelizmente no pude traer una maqueta o por ciertas circunstancias no se pudo presentar imágenes del colon. El colon tiene la forma de una curva, ¿verdad? Llamémoslo así, de un arco. Ese arco comienza en el lado derecho con el ciego, donde se encuentra el apéndice cecal, y ese arco va subiendo, ¿verdad? Imagínense en el arco de fútbol, ¿ya? El arco que tiene arriba, el transversal y los palos del fútbol, y los palos verticales. ¿Ya? El palo derecho es el colon ascendente, ¿ya? Entonces tiene su curva y viene del lado derecho hacia el lado izquierdo, el palo que es el travesaño, que llamamos nosotros, es el colon transverso, porque va atravesando, ¿verdad? De un lado al otro, por eso se llama transverso. Y el palo izquierdo, ¿verdad? Es el colon descendente. Pero ahí la diferencia, ¿verdad? Que no se queda allí en los tres palos, ¿verdad? Poste derecho, izquierdo y transverso, sino que hace por una curvita para acá en forma de S, por eso se llama sigmoides, en forma de S itálica, así. Ya imagínense la S. Te viene la S acá, ¿verdad? Esa S tiene meso y se mueve más, que es el colon sigmoides. Es donde se forman los divertículos, porque tiene más movimiento, tiene que contraerse el colon para llegar al recto. Y el recto es la parte final del tubo digestivo, se llama, pero no es tan recto, ¿verdad? Porque es medio oblicuo, donde llega la ampolla rectal, allí se vienen las heces, y nosotros tenemos ese reflejo nervioso, no nervioso por los nervios, sino va de los nervios, de un lugar hacia el cerebro, que es el reflejo parasimpático, que es para hacer las heces, ¿verdad? Tenemos el deseo de ir a defecar. Y la parte final ya prácticamente es el esfínter que constituye el canal anal, que es donde se cierra, tiene que estar cerrado para evitar que las heces se salgan. Entonces, ese es el colon sigmoide. Si estos tres travesaños más el sigmoide, donde únicamente llegan los divertículos, en el recto no se forman divertículos, sino nuevamente en este sitio donde está el meso, donde están las cintillas, donde están las tenias, donde se forman los divertículos, tanto en el palo izquierdo, el palo derecho y en el travesaño, ¿verdad? Pero eso se llama pandiverticulosis, es decir, abarca la totalidad. Pero para que la gente entienda, los divertículos se forman en esa S, que es el colon sigmoides, que es la parte, digamos, distal, no terminal, porque la parte terminal es el recto. Panchito, la otra pregunta es, si yo estoy con ese deseo de defecar, de ir a evacuar mis heces, y me aguanto mucho tiempo, ¿podría dar a la larga mayor aumento de la presión y esto convendría o no? Sí, no, porque ya habíamos dicho y explicado que la enfermedad diverticular es aumento de la presión. Lo que ahí se contribuye ahí es alteración más que nada del esfínter que contribuye a la defecación. No hay que retener, porque acuérdense bien, y digo yo a todo el mundo que de los placeres sin pecar no hay como el defecar, ¿verdad? Así es. Uno es un placer que uno siente cuando se libera toda esa carga pesada. Yo creo que la gente no debe retener las heces. Va a contribuir también que la presión aumente en cierto punto. Pero digo, sí y no, ¿verdad? Y sí, porque no puede permitir que esas heces sean retenidas y el paciente tiene que controlar sus esfínteres. Imagínense haciendo presión. El colon que quiere contraerse para salir es malo también. Entonces el paciente tiene que, así como uno tiene el deseo de miccionar,
de ir al baño para miccionar, que eso contribuye a una infección urinaria. Aquí también tenemos que ir al baño para defecar, ¿verdad? Para evacuar tranquilamente. Liberarnos de ese moléculo. Así es. Bueno, hemos hablado ya en sí de qué es el divertículo, dónde se ubica, la parte anatómica, que también nos has explicado con ese ejemplo del arco, el travesaño y el poste vertical, magnífico, que es espectacularmente muy claro para las personas que no somos médicos. Se nos hace muy fácil el ejemplo de la citálica y todo lo demás. Ahora la pregunta mía sería, Francisco, si yo tengo un divertículo y nunca tuve síntomas ni signos ni nada, es una persona de más de 50, 60 años y por cosas del destino se obstruyó, se reventó, ¿qué pasa cuando a ese tipo de pacientes se les explota, se les revienta un divertículo? ¿Cómo se desencadena la patología allí? La desencadena justamente que el divertículo, como le dije, es un saco, ¿verdad? Y este saco únicamente no tiene musculares, tiene únicamente mucosa. En ese orificio, en ese saco, se acumulan las heces, ¿verdad? Se quedaron allí y no siguieron su curso. ¿Qué pasó? Al meter un material fecal allí, un granito, un pequeño, se taponó eso. Aumenta más la presión en el divertículo. Dentro del divertículo. Entonces, quiere expulsar eso, como no tiene músculo. Y también el material fecal se adosa a la pared interna del divertículo. Entonces allí crecen las bacterias, Francisco. Entonces, no tanto la bacteria. Al adosarse se forma lo que se llama, llamémoslo así simpáticamente, una escara de decúbito. La escara es decir, la presión que hace esas heces retenidas en el divertículo hace que se vaya prácticamente debilitando la pared de ese divertículo. Más el aumento de la presión, más la debilidad de esta pared, en algún momento dado se va a perforar este divertículo. Va a ocurrir de la microperforación, que tratamiento ahora con medicamentos y tratamientos con drenaje, ¿verdad? Y ya llega la peritonitis purulenta. Es decir, no se perforó, no salió en forma total las heces, pero sino que originó el proceso infeccioso donde se multiplican las bacterias porque sale líquido fecal que tiene gran cantidad de bacterias y se va formando un gran absceso. Se reventó, ya no se plastrona, ya no se forma el absceso localizado, sino que el pus se disemina en toda la cavidad abdominal y se forma una peritonitis purulenta, que se llama Hinchey 3. Ya diferente es que se perforó el divertículo, ya como usted dijo, espontáneamente en un momento dado, ya no hubo oportunidad ni chance para que se forme un pus, una peritonitis, sino que se salió todo el material fecal. Se salieron heces a la cavidad abdominal. Entonces es un paciente que ya no vamos a limpiar de pus, sino vamos a limpiar de material fecal, que evidentemente el material fecal está impregnado de gran cantidad de bacterias aerobias, anaerobias, que hace que aumente la mortalidad de este paciente. Si no se lo opera a tiempo, obviamente. Ese paciente que usted acaba de mencionar, Francisquito, ¿qué signos para que la gente que está viendo el programa y de repente vea a una persona con esta patología, ¿cómo se ve, si yo no soy médico, que esa persona podríamos sospechar que tiene este problema? O sea, la inflamación a nivel abdominal es el dolor, exclusivamente el dolor. En el 1 y en el 2 el dolor localizado, fiebre, escalofríos. Obviamente que si no se lo maneja en 24, 48, 70 horas a tiempo, ese paciente posiblemente va a desarrollar una peritonitis purulenta. Muy agresiva. Muy agresiva. Entonces el paciente, manejando clínicamente bien, evitamos que se desarrolle una peritonitis purulenta. Pues si el paciente ya presentó una perforación del divertículo y se diseminó el pus, entonces el paciente lo que va a tener, a los que no conocen, es un abdomen agudo. Es decir, el paciente ni siquiera se puede parar, no puede resistir, no puede respirar, porque el abdomen es tan doloroso que el paciente está sumamente grave. Aparte de eso, puede acompañarse de alteraciones de los signos vitales como el pulso, se acelera, se disminuye la presión arterial. ¿Por qué? Porque allá las bacterias pasan a la sangre y origina un shock séptico. Es decir, el paciente ya no solamente tiene la peritonitis, sino tiene una infección diseminada alrededor de la sangre y aumenta la mortalidad de este paciente. El paciente tiene que llegar a la sala de emergencia. Tiene tiempo para hacerse exámenes, ¿verdad? Es decir, radiografías, una tomografía, preparar al paciente quirúrgicamente, dar buena cantidad de antibióticos, mejorar la parte porque no es un shock hemorrágico, es decir, no está perdiendo sangre. Podemos tener unos minutos, unas horas precisas para mejorar sus condiciones clínicas. Porque acuérdense bien, la mayor cantidad de las perforaciones se presentan más en los ancianos, ¿verdad? Entonces son pacientes que de por sí la cantidad de años hace que las defensas estén disminuidas en este paciente. Lamentablemente. Muy agresiva la que estamos hablando. Definitivamente. ¿Por qué te pregunto esto? Porque hemos visto que llegan a la emergencia en muchos servicios hospitalarios públicos y privados
pacientes que sí, bien es cierto, pueden haber tenido ese dolor, pero lamentablemente van donde la vecina, donde un amigo o donde un farmacéutico, un boticario y se automedican. Entonces cada vez estamos teniendo ese problema de que pueden automedicarse con algo para el dolor. De repente el dolor les puede pasar. ¿Qué tiempo, Francisco, según su experiencia? O sea, el tiempo no puede ser definido o indefinido. Llamemos indefinido limitado, ¿verdad? Está mal expresado, pero discúlpeme que lo diga así. ¿Por qué? Porque yo puedo tener, desgraciadamente, la ignorancia es que hace eso, ¿verdad? Pues si yo tengo un dolor y el paciente tiene un dolor intenso, yo creo que la familia no lo va a seguir manejando en la casa. Tienen que llevarlo a la sala de emergencia. En el campo posiblemente pase esto. Yo cuando estaba en la emergencia veíamos pacientes con enfermedad diverticular. El extremo de llegar a fecal o peritonitis purulenta, gracias a Dios, es en escaso porcentaje. Pero estos pacientes hay que orientarlos, llevarlos y tratarlos como debe de ser, como todo ser humano. Y que el paciente, el familiar que vea que su familiar tiene un dolor agudo abdominal, no esté pensando darle un analgésico o una pastillita, sino llevarlo, porque acuérdense bien que hay heces en el colon y eso puede generar una muerte del paciente si no es tratado a tiempo. Bueno, hoy afortunadamente con lo que está haciendo el gobierno nacional tenemos una red de ambulancias, una red de cobertura médica, hospitales como el OMNI, el Grupo Hospitalario Kennedy, el Alcibar, la Guayaquil, Panamericana y demás, tienen ya convenios con instituciones como el Ministerio de Salud Pública, el de Inclusión Económica Social, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, lo cual pues permite que cada vez mayor cantidad de nuestra población tenga acceso a una calidad de atención mucho más digna y de más alto nivel. En el caso suyo, Francisco, después de que le llega a usted este tipo de pacientes ya tan graves, tan delicados a la emergencia, ¿cuánto tiempo más o menos demora en que usted lo lleve a un procedimiento quirúrgico y qué hace en ese procedimiento quirúrgico? Bueno, usted lo ha dicho, ahora el paciente ya no puede decir no voy a un hospital porque no lo van a atender. No, si es una peritonitis, todos los hospitales, gracias a Dios, cosas buenas del gobierno, que hay que resaltarlas. Hay que resaltar las cosas es la parte médica, que el paciente más pobre puede ir a la mejor institución. Y la institución que no recibe una peritonitis, bueno, ni hablar mejor, porque yo no creo que vaya a pasar eso ni en la peor institución, peor en la mejor institución, porque ya tienen preparado a su personal cómo recibir al paciente. El tiempo, digamos, no te puedo decir, Jesse, porque yo tengo que preparar al paciente. No es lo mismo que tratar una hemorragia digestiva, donde yo tengo que operarlo inmediatamente al paciente. Yo tengo que evaluarlo bien, si el paciente llegó a emergencia, y si tiene un shock séptico y tiene un abdomen agudo, el paciente tiene que operarse de emergencia. Saber qué hacer, lavar la cavidad abdominal, un cirujano preparado puede, si el paciente no está en condiciones graves, empatar en forma primaria, sacando la lesión, y si el paciente está sumamente grave, hacer una colostomía, porque si bien es cierto, la cirugía de Hartmann se seguirá usando antes y después. Es una cirugía salvadora. Es una cirugía de emergencia porque el cirujano no está en capacidad en hacer una anastomosis primaria, porque no es que no está capacitado, sino que no tiene la experiencia. Pero haciendo una Hartmann, lavando la cavidad y abocando el extremo proximal para que defeque con un ano contra natura, está salvándole la vida al paciente. Pachito, más los antibióticos que están asociados. ¿Qué es una cirugía de Hartmann para las personas que lo están viendo a usted? O sea, Hartmann ya les expliqué, es decir, se deja el extremo distal, es decir, la parte del recto, se lo cose, se lo deja allí descansando. La parte inflamada del colon sigmoides, por ejemplo, se lo saca, se lo retira, nos quedamos con la parte proximal que une el sigmoides libre, no lo vamos a llevar a empatar al recto, eso lo dejamos hacia afuera del abdomen, es lo que se llama ano contra natura, los que no conocen, o colostomía, donde el paciente va a defecar por el abdomen durante un tiempo, ¿verdad? Es lo que se llama cirugía colostomía temporal, porque el paciente estamos dejando el extremo distal para en algún momento dado que el paciente ya cuando se encuentre en buenas condiciones, ya haya salido de la unidad de cuidados intensivos, se ha recuperado el paciente, el cirujano debe de prever unos 3, 4 meses y en las condiciones buenas del paciente proceder a un empate de esta anastomosis. Y ahí se cierra tranquilamente. Ahora la cirugía laparoscópica ha permitido para el cirujano experimentado realizar este tipo de drenajes laparoscópicos, ¿verdad? Inclusive cirugías en un solo tiempo, haciendo el empate por vías laparoscópicas para el cirujano experimentado. Es una cirugía sumamente fácil, la sigmoidectomía, y cómoda para el paciente. Es una cirugía fácil, es una cirugía que se lo debe hacer ya no debe operarse abierto la sigmoidectomía ni las colectomías de la diverticulosis, ¿verdad? Porque la experiencia y la innovación de las técnicas quirúrgicas y de la gran cantidad de arsenal médico que nosotros tenemos, hacen que cada vez la medicina sea más fácil para nosotros y más fácil para el paciente. O sea que la recuperación es realmente fabulosa. Así es, fabulosa. No debe morirse
un paciente con enfermedad diverticular, a menos que sea inmunodeprimido, gente con una peritonitis fecal, no sé, y desgraciadamente le costó a él ya entrar con una sepsis terrible que se murió el paciente, ¿no? Yo creo que así como una apendicitis no debe morirse, tratando bien una enfermedad diverticular complicada, no debe de morirse, salvo ciertos extremos. Me faltó decirte también que los pacientes jóvenes, cuando se presenta una enfermedad diverticular, es mucho más agresiva que el anciano. Es raro que se presenten en personas de menos de 30 años, pero se puede presentar una enfermedad diverticular y se forma una masa periverticular. Y esta masa muchas veces nosotros mandamos a hacer exámenes, no está perforada, sino que se forma una gran masa inflamatoria. Inflamatoria severa. Que se pega a la vejiga, al ureter, al intestino delgado, y uno manda a hacer una tomografía, parece que fuera un cáncer. Tremendo. Yo he visto esos casos, doctor, y sé lo que usted está diciendo. Parece que fuera un son cáncer, cosas muy el graves. cirujano tiene que ser agresivo. Muy graves, y a veces uno se confunde porque se pierde toda la se anatomía. pierde la anatomía y uno tiene que ser agresivo y uno tiene que salvarle la vida al paciente. Estamos hablando de cirugía salvadora. Así es, a veces los pacientes no entienden eso, porque son jóvenes que han hecho en esto que lo otro, pero no tienen la idea de lo que el cirujano tiene que hacer para salvar a este paciente. No están en las coronarias ese cirujano. Por supuesto, y hay pacientes, yo no quiero llegar a la parte legal, pero esto se nos va a venir con la ley de Federación Médica, claro que sí. que nosotros no somos ningunos asesinos ni criminales, ni nos deben a nosotros catalogar de esa manera. Nosotros salvamos vidas, salvo que se haga un análisis donde no hay un médico experimentado, donde se opere en un lugar que no cuentan las condiciones idóneas, necesarias, ¿no? Donde yo opere, por ejemplo, yo soy cirujano abdominal, coloproctólogo, que opere un cerebro, tienen que condenarme, pues, ¿no? Por supuesto. Pero si me llegó un paciente, al final yo estoy pasando por el campo, y me llegó un cerebro, y soy el único cirujano, y quiero salvar de un hematoma, de alguna forma ayudarlo, pues estoy ayudándolo. Eso es diferente, entonces cada caso se analiza, analizado minuciosamente. Así es. Así, perfecto. Así es, por eso tenemos los médicos que cuidarnos mucho y cuidar al paciente también, ¿verdad? ¿Qué le parece si permitimos que las personas que nos están viendo cuiden un ratito de que su experiencia y su charla no se la pierdan las vecinas, pues, y empiezan a mandar chats, mensajes por el celular, utilicen el Facebook, utilicen YouTube, utilicen Twitter y le digan, oye, conéctate urgente con UCSG, Sistema de Radio y Televisión de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, que está hablando el doctor Francisco Abarca de un tema apasionante, como es el tema de la diverticulosis, de la diverticulitis. Usted recuerda que también nos puede escuchar en todo el mundo a través de www.ucsg.edu.c y seguirnos además en todas nuestras páginas sociales, en Twitter, en Facebook. Pero por el momento, mi querido Panchito, vamos a hacer una leve pausa, una breve pausa, para enseguida regresar, luego la misma, con este apasionante tema. Ya volvemos. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muchísimas gracias por continuar en sintonía de UCSG, Sistema de Radio y Televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. En este momento estamos con el doctor Francisco Abarca, un prestigioso cirujano, coloproctólogo. Usted, jefe, mi querido jefe de cirugía del Omni Hospital. Díganos, Panchito, hemos hablado ya de los casos leves, intermedios y severos. Pero, Panchito, ¿qué pasa con ese 10% que nos quedamos en el aire, que decías que a pesar del tratamiento medicamentoso, de reposo, de no alimentación y todo lo demás, que no mejoran, van a cirugía? ¿Cómo manejas tú esos casos? ¿Qué tipo de cirugía le haces? ¿Cómo se hace la cirugía? ¿Qué pronóstico tienen allí? Vamos a los dos extremos. El paciente que presenta enfermedad diverticular generalizada y que presenta sangrado diverticular. Aquí no hay perforación del divertículo hacia la cavidad abdominal, es decir, no hay peritonitis, pero hay un sangrado masivo. Y desafortunadamente el sangrado masivo se presenta en las personas mayores. ¿Por qué? Porque se considera que si hay una alteración vascular, sangró el divertículo porque erosionó un vaso sanguíneo, también está acompañada de alteraciones cardiovasculares de este paciente. Entonces puede ser que esté asociado a un sangrado diverticular, asociado a una alteración vascular también, que puede ser una angiodisplasia del colon. Afortunadamente, para el paciente que tiene un sangrado masivo diverticular, si es llevado a tiempo a la consulta médica, a la emergencia, debe ser tratado únicamente clínicamente el paciente. No hay que operar el sangrado digestivo. Solamente el 10 al 15% de los sangrados digestivos van a terminar en cirugía. Es decir, si yo estoy en un sitio adecuado,
repongo sangre, lo trato adecuadamente, controlo la diuresis, el paciente tenga la seguridad que si está dentro del 85%, que es bastante, ¿verdad? O sea, 90 de cada 100 pacientes no se los va a operar. Pero ¿cuál es ese 10% que voy a hacer cirugía? El paciente que no mejoró con la sangre que le repuso, es decir, pase más de 6 unidades de sangre, si es joven. Si el paciente a pesar de la sangre continúa con su hematocrito bajo, si el paciente continúa en shock chocado pese a la cantidad de sangre, si el grupo sanguíneo es difícil, entonces es posible que este paciente ya no tenga más recursos, opciones, tengo que salvarle la vida al paciente. Ahí en ese rato va a cirugía. Ahora, si yo estoy en un hospital donde tengo las condiciones mientras lo estoy recuperando al paciente, tengo un buen radiólogo o un buen endoscopista, que permite hacer una endoscopía y lavar el colon y ver el sitio del sangrado endoscópicamente, o el radiólogo hace una arteriografía selectiva y ve el sitio del sangrado, nos da la opción, ¿verdad?, para hacer una colectomía electiva, es decir, yo saco un pedazo de colon, el sitio donde está sangrando. Exclusivamente, pero desgraciadamente los hospitales y la infraestructura general a nivel hospitalario, no llegamos a todos en forma general, con eso. Hablemos de un 99%, porque esas condiciones las tienen únicamente los hospitales privados, ¿verdad? Que sí los tienen, los buenos hospitales privados. Puede ser que me equivoque, pero yo trabajé en el Seguro Social 30 años allí. Y todavía no tenía. Y en emergencia trabajé. Nunca pudimos hacer una arteriografía de emergencia. Pero aprovechando este comentario, ojalá pues que ya muy las pronto cosas vayan cambiando. Entonces, cambiando. El beneficio del paciente, le hacemos la colectomía, así sacamos un pedazo de colon. Pero si el paciente te está sangrando, desgraciadamente, tengo que salvarle la vida del paciente. Yo no sé si es el lado derecho o el lado izquierdo que me sangre, porque tiene todo lleno de divertículos del paciente. Y se dicen que los que más sangran son el colon derecho, ¿verdad? Entonces, me saco el colon derecho y póngase que más tarde me sangre el colon izquierdo. Entonces ahí tengo que arriesgarme a hacer una colectomía total. Si bien hay cierto aumento, como dicen en la parte médica, la morbilidad, es decir, aumento que el paciente posiblemente se me agrave, tenga que operarlo de nuevo, pero disminuyo la mortalidad, es decir, evito que el paciente se me muera. Así es. Evito que el paciente se me muera. En este momento estamos hablando de una cirugía salvadora de vidas. Así es. Pero el otro ya, porque si lo voy a operar de nuevo, bueno, ya saco el otro sitio, pero está aumentando ahí la morbilidad del paciente, es decir, agravo más, una segunda cirugía, etcétera, etcétera. A veces yo soy agresivo cuando no tengo el diagnóstico. Yo, desgraciadamente, a ese paciente tengo que sacarle todo el colon. Y si puedo empatarlo primariamente, lo hago. En buena hora. Porque si me da tiempo para hacerlo, ¿verdad? Porque es bueno empatar al paciente. Pancho, una pregunta. Yo me acuerdo que años atrás, cuando tú estudiabas cirugía, cuando yo estudiaba cirugía, nuestros profesores nos enseñaron a hacer el cierre, o sea, la unión del pedazo de intestino con el otro pedazo de intestino a mano. La famosa anastomosis terminal manual. Pero hoy en día, eso también ya debe ir quedando en el olvido, porque tenemos las famosas endograpadoras, o sea, las grapas quirúrgicas que nos permiten hacer en 5 minutos una anastomosis, lo que antes nos jalábamos 40, 60 minutos por anastomosis, es decir, baja la morbilidad, baja el tiempo, baja el estrés posanestésico, posquirúrgico. En tu experiencia, ¿tú sigues recomendando el empleo de grapas así como lo hacemos nosotros? ¿Qué opinión le das a la gente? Yo no puedo dejar a un lado las cosas buenas que vienen, ¿verdad? No puedo ser ortodoxo, Por decir, supuesto. Eso no sirve. Todo lo bueno sirve. Pero si yo no tengo en el momento dado, el cirujano, su habilidad, es hermoso ver cómo sutura y cómo cose. Claro, eso es una habilidad innata que uno la adquiere con su experiencia y la adquiere, digamos, porque ya Dios le da, como al futbolista, el recurso de patear, le da al cirujano también el recurso de operar bien, ¿verdad? Por eso admiro al neurocirujano, al cardiocirujano, al buen plástico que hace su cirugía, cada uno con su habilidad innata, ¿verdad? Pero asimismo, las grapeadores, como tú dices, Jesse, ha venido a mejorar el tiempo quirúrgico. Y son tan hermosos los grapeadores ahora, ¿verdad? Digo hermosos porque meto ese grapeador, empato y pum, pum, en menos de 5 minutos cierro ese empate que me demora en que suele posiblemente 20, 15 minutos, me ahorra ese tiempo quirúrgico, ¿verdad? El cirujano moderno debe saber manejar todas las grapeadoras quirúrgicas. Todas las grapeadoras y también el sistema manual. El sistema manual, porque imagínese que se me rompa ese grapeador, se me dañe. Y si no sé coser, ¿cómo lo hago? Claro que sí. Así finalmente no sabe cómo empatar, cómo llevar esa unión, ¿no? Entonces yo pienso que el cirujano, ahora actualmente estamos tan modernizados que el chico ya no opera, ya no ve una cirugía, una vesícula abierta, por ejemplo. Ya no, pues eso ya no la ve, ¿no? Y de mentira, no debe hacerse abierta la colecistectomía. Pero en el caso de lo que nos atañe ahorita, por ejemplo, Pancho, la diverticulosis, tú le enseñas a tus residentes, tú le enseñas a tus alumnos de cirugía coloproctológica
obviamente, hacer la cirugía con endograpadoras, pero también me imagino que la haces con la cirugía de convencional. Por supuesto que las sí. Dos, porque si algo falla o no tienes Acuérdate también en la paroscopía, tú que has hecho y haces mucha cirugía bariátrica, tú llegas a un momento que ya no puedes seguir usando las grapadoras cuando tengas ya, haces todos los empates, ¿verdad? Llevas el intestino acá, pero te llega esa partecita del yeyuno donde no puedes meter la grapadora, tienes que hacerlo manualmente, pues con la endoscópicamente. Así es. Así es. Y claro, cuando no se hacía todas las cirugías manuales. Ahora, entonces, dime una cosa, Francisco. Dentro de lo que tú has estudiado, yo sé que tú eres ahorita coautor de un libro que está publicándose se va a publicar en Brasil. Sí. ¿Podrías conversarnos algo de esto? Porque, o mejor dicho, te hago la pregunta antes de esto. Mucho se habla de la correlación, de la progresión posible a futuro de tener divertículos y cáncer. Coméntanos algo de esto, por favor. Bueno, yo creo que los divertículos es una patología especial del colon, es decir, porque se forman unos sacos por aumento de la presión, por debilidad, por alteración del colágeno, etcétera. Puede coexistir los divertículos con cáncer. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que los divertículos se presentan en personas por encima de 50 años. ¿Y quiénes son los que van a presentar más cáncer de colon? Los pacientes por encima de 50 años. Cuando yo hago porque todos mis pacientes, así como, discúlpenme que no me tengo este folleto que se llama Enfermedad Diverticular, es una guía para el paciente, que da el Colegio Americano de Cirujanos de Colon y Recto. Yo soy miembro de eso y por eso digo y doy estos folletos, porque nos dan a nosotros como miembros para distribuir a nuestros pacientes. Pero como es inglés, yo tengo que traducirlos al español. Así es, claro. Y yo he mandado a hacer para que mis pacientes tengan una guía y una idea de lo que es el cáncer de colon. El cáncer de colon, algún día hablamos, es el cáncer más fácil de prevenir y más fácil de tratar. Es el cáncer que nadie debe tenerlo, porque hay que pararlo a tiempo. Pero asimismo ese paciente llegó a la consulta, le hice una colonoscopía, porque todo paciente por encima de 50 años tiene que hacerse una colonoscopía, no para diagnóstico en sí, sino para prevención. Y le diagnosticó los divertículos. Y por ahí se presentó un pólipo, se presentó un cáncer. Entonces, tenemos la tecnología, tenemos el médico bien preparado que orienta bien a su paciente, que pierda ese temor del paciente de ir al médico especialista porque presentó un pequeño sangrado, porque el sangrado puede estar originado por los divertículos, acuérdate bien. Y uno de los síntomas del cáncer es el sangrado rectal, es la alteración del hábito defecatorio, es decir, un día estoy estreñido, otro día tengo diarrea, lo mismo que la enfermedad diverticular. Afortunadamente la una no pierde peso, que es la enfermedad diverticular, pero la otra sí pierde peso. Pero al final tiene tanto dolor el paciente que no comienza a comer y pierde peso. Entonces el diagnóstico se va dificultando, ¿no?, en esos pacientes mayorcitos o que ya tienen sintomatología. Entonces la tecnología está para eso, ¿verdad? Para diagnosticar a tiempo. Yo creo que más coexiste que el divertículo lleve un cáncer. Pero sí hay una asociación directa, amplia, de estos pacientes mayores con cáncer del colon. ¿Y por qué te voy a decir eso? Especialmente con pacientes que presentan diverticulitis continuas de dolor. Porque hay un proceso inflamatorio en el colon y origina un cambio, una transformación celular del colon, ¿verdad? Origina que las células se alteren y esa es la génesis del cáncer, ¿verdad? Entonces la génesis del cáncer hace que el proceso inflamatorio lleven a cáncer, como la rectocolitis, como la enfermedad de Crohn, que son procesos inflamatorios crónicos que hacen que el colon y la mucosa sufran. Y en un momento dado esas células se alteran y de una inflamación leve, que es una displasia leve, que se llama, que es un cambio estructural de la misma célula, lleguen a un cambio estructural de la célula en una etapa más grave, que es la displasia severa, y pueden originar un cáncer. Eso se está consiguiendo en estudios continuos, ¿verdad? De allí que hay biomarcadores, como la PCR, la fecal calciprotina, ¿verdad?, que son marcadores que me ayudan a ver el proceso inflamatorio en un otro lado y me están diciendo qué nivel de gravedad tiene el paciente. Entonces, bueno, la colonoscopía es el mejor examen. Ir al especialista es la mejor decisión del paciente. No ir, por el médico general, generalmente él tiene que orientar al paciente dónde tiene que ir. Es el que te encamina al paciente a qué especialista es el mejor para él. El especialista, el gastroenterólogo, que te sirve para hacer un buen diagnóstico. Los proctólogos, gracias a Dios, nos preparamos para hacer, no solamente tratar las cosas benignas, sino también las cosas benignas. Podemos hacer tratamiento médico y tenemos esa la ventaja del gastroenterólogo, sin discriminarlo, de hacer la cirugía. Pero también, ensalzándolos a mis gastroenterólogos, ellos son más intervencionistas cada día. No están dejando a un lado ciertas cosas de la cirugía, por ejemplo, la mucosectomía, las resecciones de pólipos, etcétera. La tecnología es impresionante, ahora sí es.
Francisco, hablando de tecnología, bueno, tú ya has hablado del diagnóstico, hemos hablado del enema contrastado, hemos hablado de colonoscopía, pero se nos queda ahorita dos exámenes. La una es la resonancia magnética y la otra es la tomografía. Yo hace poco estuve contigo en el departamento de imágenes del hospital y tenemos un hospital con tomógrafo 64 multicortes, pero ahora estuve en Estados Unidos y presentó una compañía un tomógrafo de 264 multicortes con el cual usted puede hacer lo que se llama colonoscopía virtual, que aquí en Ecuador ya lo hacíamos en el Grupo Hospitalario Kennedy, en el Omni Hospital, en la Guayaquil, Panamericana, Alciba, ya lo están haciendo. Pero mi pregunta es, yo en lo personal me quedé asombrado, anonadado con la calidad de imagen de resolución que estos señores presentaron en este congreso. ¿Tú crees que a futuro se podrá seguir desarrollando más la tecnología para ser cada vez menos invasivo, no sin por esto descartar la calidad y la validez, la preeminencia del sistema de colonoscopía versus colonoscopía virtual? ¿Cuál es tu opinión al momento? Cada uno tiene su razón y su lugar en el diagnóstico de cada paciente. La colonoscopía yo creo que no va a haber método que lo reemplace, porque es un método de diagnóstico y de tratamiento. Y estás viendo al mismo tiempo. La colonoscopía virtual es excelente porque el paciente que yo no puedo progresar con el colonoscopio, porque tiene una obstrucción, ¿verdad? Porque está inflamado ese divertículo, ¿verdad? ¿Ya? Tengo que hacer una colonoscopía virtual, porque tiene el temor de que le metan discúlpenme la mala expresión, un tubo al paciente, ¿verdad? Entonces, el presidente Obama, por ejemplo, así es, él se hizo una colonoscopía virtual porque no quiso que le hagan una colonoscopía, por poniendo un ejemplo, ¿verdad? Claro, tenía su así mismo el presidente Obama, que yo lo admiré mucho y para mí yo fui un admirador del presidente Ronald Reagan. Se diagnosticó una colonoscopia y le sacaron un pólipo al presidente Ronald Reagan. Entonces, son los extremos de pacientes, digamos, de personas muy conocidas, ¿verdad? Y conectados los conceptos. La colonoscopia virtual tiene su razón de ser excelente método de tratamiento, pero para pesquisa y para control yo creo que no le va a superar a eso, porque hay otros métodos más prácticos, hablando de controles de seguimiento para cáncer, que es como el examen de sangre oculta, con esos reactivos excelentes, donde yo tamizo al paciente para decir cuál va a ser realizarse colonoscopía. Pero la colonoscopía ha venido a tomar su lugar y se ha quedado para beneficio del paciente, para un diagnóstico del paciente donde yo no puedo hacer una colonoscopía, ¿ya? Porque me permite diagnosticar tan igual, pero a diferencia de los endoscopios ahora, tan maravillosos con la macroendoscopía, la cromoendoscopía, me permite ser hasta patólogo dentro del endoscopio. Y yo veo la pequeña lesión de menos de 4 milímetros que no la ve la colonoscopía virtual, ni la tomografía. Pues la tomografía es tan valiosa también en los casos de procesos inflamatorios. Por ejemplo, se considera el gol estándar, es decir, el examen de primera elección en los pacientes con enfermedad diverticular complicada. Ve esas pequeñas masas, ve el engrosamiento del colon, ve donde existe prácticamente los divertículos inflamados, que no lo ve la colonoscopía, porque ni puedo meter ahí el colonoscopio, porque es imposible, si yo introduzco el colonoscopio voy a perforar ese colon. Entonces, cada examen tiene su razón de ser en el momento adecuado. Asimismo, la resonancia magnética es un excelente examen, pero no es de primera elección para el paciente con enfermedad diverticular. Eso sirve para el nivel tumoral, especialmente para la parte pélvica. Para descartar cualquier confusión. No, también una resonancia magnética que no lo tenemos aquí. Yo no creo que haya aquí el examen de bobina, ¿verdad? Para hacer un examen como la ecosonografía tridimensional. Me permite ver excelentemente el tumor en la parte pélvica, en su progresión longitudinal, transversal, cómo va hacia las paredes del tumor. Eso es maravilloso. Ojalá que la tecnología, yo también, como voy a los congresos, gracias a Dios, tengo digamos, sí, Dios me ha dado la capacidad de asistir a los congresos. Nunca me pierdo un americano de colon y recto. Qué maravilla que son esos congresos. Estoy siempre unido a mi querida profesora Angelita Gama, que es nuestra promotora y precursora en Brasil, que tiene 80 años y sigue operando esa mujer, y hace un congreso cada 2 años solo de cáncer de recto. Entonces uno está al día con eso, ¿verdad? Y tiene sus amistades que siempre lo invitan, ahora estuve en Chile, en el Congreso de Las Condes. ¿Qué tal te fue? Un muy buen cirujano, que es el doctor Francisco López, donde tiene un gran centro. La medicina chilena también es excelente. Muy buena la medicina chilena. Y tiene también grandes. Entonces se habló también solo de cáncer de colon y recto. Y se habló de enfermedades diverticulares, y allí justamente se habló mucho de la laparoscopía. ¿Qué te parece, Francisco, si damos también un momento de respiro? Porque esto ha sido demasiado bueno, esta conferencia, esta charla que tú nos estás dando. Gracias, Pancho. Para hacer la última pausa en Mesa de Análisis Salud,
Pero enseguida regresamos con las conclusiones, recomendaciones y sugerencias del Dr. Francisco Abarca en este programa. Ya regresamos. Muchísimas gracias, amigas y amigos televidentes y radioescuchas de UCSG, Sistema de Radio y Televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Estamos en el último bloque de esta fabulosa entrevista que nos ha brindado el señor doctor Francisco Abarca, prestigioso cirujano y muy respetado y muy conocido coloproctólogo. Pancho, estábamos hablando contigo en el último receso. ¿Cómo manejas tú el posoperatorio? ¿Cuánto tiempo está el paciente encamado? ¿Qué terapéutica que haces allí? ¿Cómo recomiendas tú al paciente? Bueno, cuando había una cirugía simple, una enfermedad diverticular, donde hago una resección simple, yo pienso que el paciente, si es laparoscópico, en 48 horas debe estar en su casa, ¿verdad? Si es una cirugía abierta, en el cuarto, quinto día deben ir a su casa. Yo siempre hablo con mis colegas intensivistas, ¿verdad?, de que los antibióticos tienen también su razón de ser. No hay que discriminar el antibiótico, porque vemos colegas que mandan antibióticos por 5, 6, 7 días. El antibiótico tiene su efecto en 48 horas. Si en 24, 48 horas no hay fiebre, 72 horas, ¿para qué razón los antibióticos? No se justifica continuar con ellos. No se justifica. Tengo un abdomen blando. Se pierde ya el mito de poner la sonda nasogástrica, que se ponía a todo paciente de cirugía abdominal, pongamos una sonda. El paciente era atormentado con tantas sondas y mangueras, que ya no se pierde. Entonces, el mito también de darle de comer al paciente se pierde, porque si tú has hecho una astomosis bien hecha, con o sin comida se te va a abrir el paciente. No hay filtración. Pero eso se inicia siempre con una dieta líquida, estricta, ¿verdad? Se come heladitos, hielitos, cosas así, heladitos de fruta en las 24 horas, para que tenga ese sabor dulce de las comidas. Y acuérdense bien que una de las condiciones básicas es mejorar el peristaltismo para que no se forme ese hilio, porque el paciente no se le da de comer. El hilio significa que el abdomen no se mueven los intestinos, porque no hay algo que lo impulse a mover, ¿verdad? Tal es así que en las cirugías colónicas en San Francisco, allá en el año 2003, se presentó el uso de la masticación del chicle en los pacientes de cirugía de colon. ¿Por qué? Porque al nosotros masticar el chicle aumentamos la saliva y eso también estimulamos el movimiento intestinal. De ahí los intensivistas también asociados con uno comienzan la ingesta oral una vez que el paciente pueda ingerir la vía oral, ¿verdad? ¿Caminar cuándo, Caminar Francisco? En las primeras 24 horas. Precozmente. Enseguida tiene que caminar para evitar las adherencias y también para que el intestino se mueva, la musculatura. El paciente que no está grave, ¿verdad? Ya el paciente, bueno, esperemos que evolucione bien, y en los 72 horas si no hay fiebre, indicar al paciente que puede ser la alta en contacto íntimo con el médico, si es que va a presentar alguna complicación, un dolor intenso, comienza a haber fiebre, etcétera, etcétera, que puede haber complicaciones, ¿verdad? Nadie puede decir que no la hay después del cuarto o quinto día de la cirugía, pero si el paciente veo que el tercer día y el cirujano está seguro de lo que ha hecho, no hay ningún problema. Después de que tú le das de alta a ese paciente, el paciente regresa a tu consulta en 7, 10 días, qué sé yo, a retirarse suturas, un chequeo, y te pregunta ¿qué tipo de consultas te hace? Por ejemplo, ¿cuándo puedo volver a hacer actividad deportiva? El paciente, si es una cirugía laparoscópica, en 15 a 20 días puede reiniciar su actividad médica porque no se ha cortado el paciente, no se ha abordado musculatura para pensar que se vaya a hacer una hernia o se vaya a alterar las suturas internas. Si es una cirugía abierta, porque de todas maneras abordamos la línea media, tenemos que esperar que el tiempo de cicatrización de una herida es entre 25, 35 a 40 días. Es el tiempo necesario donde las fibras del colágeno hacen su efecto natural para que se forme bien el tejido cicatrizado. Entonces recomendamos entre 35 a 45 días de hacer ejercicios bruscos. Porque eso es lo correcto. No implica que el paciente posiblemente vaya a caminar a los 20, 15 días. Caminar no hace daño, pero ejercicios bruscos, andar en bicicleta, hacer pesas, nada intenso. La otra pregunta que viene aquí, digamos, obligada, alimentación. Un paciente con divertículos antes de y después de una cirugía. Los alimentos, o principalmente después de una cirugía y antes después de una cirugía. Para todos nosotros, no solamente para la enfermedad diverticular, porque comer bien no implica comer bastante. Comer bien significa comer calidad de alimentos, ¿verdad?
Yo pienso que yo voy a los dos extremos de la vida, siempre hago y recapacito y me pongo a pensar, mis ancestros, ¿verdad? Llegaban a los 80 y no había esa dieta rigurosa que come esto, come el otro. Yo pienso, en cambio, ellos eran más deportistas porque caminaban más. No había el bus, no había el metro, no había el taxi, no había el carro en la casa, en la puerta, y la gente tenía que caminar más, ¿verdad? Trabajaba más en la casa. Entonces eso ejercitaba más, ¿verdad? Y por ahí los alimentos eran más naturales, no había tanto preservante y se comía mucha fruta. No había tanto químico, Panchito. Pero ya las épocas van cambiando, ¿verdad? Entonces mis abuelos, no, que sí que no comían fibra, no, comían mejor que nosotros. Ahora nosotros comemos mucha comida con preservantes. Estamos trabajando intensamente, que tenemos que comer apuradamente. Y por ahí vamos y comemos una comida chatarra, un sándwich, una hamburguesa, comemos un arroz con menestra que nos gusta, la guata, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero nos olvidamos de comer las ensaladitas que nos preparaba la abuelita. Nos olvidamos de comer esa fruta que nos obligaban a comer las abuelitas también, ¿verdad? Avena, son cosas centeno, buenas, trigo, ¿verdad? Entonces, tan rico. Comer bien implica ahora, en un momento actual, que no llevamos preservantes, comer rigurosamente un buen cereal en la mañana. Con mi esposa compramos miel de abeja y nos pegamos 2 cucharadas de miel de abeja. Con tu primita Luli. Eso es, un abrazo para Luli y para todas las chicas. Es malo tomarse tanto jugo de fruta porque aumenta el zumo y la lactosa. Mejor agua natural. Es mejor agua natural y una porción de frutas, ¿verdad? Yo siempre recomiendo un vaso de agua antes del desayuno, antes del almuerzo, antes de la merienda. Eso aumenta mejor que los alimentos que lleguen, se fluyan mejor en el intestino, ¿verdad? Y comer obviamente en 3 horas, en vez de comerse un sándwich, lleven una fruta, una banana, un durazno, una manzana, etcétera, etcétera, que mejora esto. Y en el almuerzo siempre no debe faltar su porción de ensaladas, ¿verdad? Rojas en moderada cantidad. Nosotros estamos acostumbrados en nuestro país latino, especialmente a nuestro hermano esta sopita, nuestro locro. Yo sí mi sopita, mi doctor Panchito, no soy yo. No, eso no, yo mi sancocho. Yo sí sopita, no soy yo. A mí me gusta mi sancocho, me gusta mi locro, yo soy el cholo. Eso. El serrano, cuando tengo que ser serrano, tomarme mi locro. Claro que sí, qué rico que es. El sancocho, que no hay nada mejor, ¿verdad? Pero también está lleno de grasa. Puede prepararse un sancocho con carne no grasosa, ¿verdad? Que hace que aumente. Las carnes rojas también se contribuyen, que favorecen a la génesis del cáncer, ¿verdad? Hay mutaciones celulares, pero por eso uno tiene que ser discreto, más comer carnes blancas, el pollo, pescado, alterar con siempre alternando, ¿verdad? Y si comemos, un día no comemos carne, 2 semanas, 3 veces por semana carnes, no hay problema, ¿verdad? Así por eso existen alimentos vegetales que pueden en algún momento reemplazar a la carne. Mi querido Panchito, qué buena conversación que nos has regalado, te agradecemos infinitamente, UCSG y este set, pues, y todos los que estamos haciendo este canal, te agradecemos infinitamente por tu presencia. Sabemos que ha sido muy difícil traerte acá, tú eres un hombre muy ocupado. Pero recuerden, amigas, dieta sana, actividad deportiva, tomar mucha agua, ir al médico, hacerse controles periódicos, le va a ayudar a usted a tener un estilo de vida, una manera de vivir mucho más agradable, con menos complicaciones. Recuerde prevenir antes que lamentar, antes que remediar o curar. Aquí lamentablemente tenemos que concluir este programa, pero sin antes agradecerte una vez más, Panchito, al doctor Francisco Abarca por habernos acompañado, y al despedirnos los invitamos a todos ustedes a nuestro reprise a las 13 horas, a las 21:30, y les recordamos que pueden revisar todos nuestros programas en YouTube y además escribir sus comentarios, sugerencias a nuestra página en Facebook o en Twitter o al correo electrónico mesadeanálisis@ucsg.tv. Nos vemos en una próxima semana. Hasta entonces les mando un fuerte abrazo de todo corazón, tu amigo de siempre, el doctor Jesse León. Nos vemos.